Hoy estáis aquí para escuchar al Partido Socialista, que se presenta con muchas ganas e ilusión de trabajar por y para nuestro pueblo. Un grupo de personas que ha aceptado formar parte de esta candidatura y que está dejándose la piel por ganar las elecciones. Ganar las elecciones no por interés ni satisfacción personal. Ganar las elecciones por y para todas las oropesinas y todos los oropesinos. Ganar las elecciones para hacer un pueblo más igualitario, más justo, en el que todas y todos seamos tratados por igual. Las cosas que uno ha hecho o ha intentado ayudar a hacer por los demás, desde la política, que es una actividad muy noble, pues siempre recordaré, porque además, más allá de la obra física, más allá de la inversión, más allá de reutilizar un viejo trazado ferroviario, ya sabéis que me estoy refiriendo a la vía verde que nos une, yo me guiaba en la emoción de trazar un lazo, siquiera invisible, más allá de lo físico, más allá del trazado, más allá del proyecto, más allá del paisaje extraordinario que compartimos, el mar Mediterráneo, más allá de todo eso, siempre pensé que estaba trazando un puente invisible, pero que tenía que ser muy visible y muy potente para que nuestros vecinos, nuestra gente, nuestro espíritu común, colectivo, lo mejor de nosotros estuviese ensamblado, estuviese unido para siempre, ¿no? Siempre, por lo tanto, recordaré esa obra como una obra que une personas, ¿no? Porque al final, desde la política se hacen a veces muchas infraestructuras, se hacen muchos proyectos, se gasta mucho dinero, no es el caso en concreto, pero a veces también venimos en esta comunidad de una época de grandes megalomanías, de obras muy faraónicas, de ambiciones personales llevadas al presupuesto público que nos han fundido como comunidad, porque en medio había mucha corrupción, mucha mordida, mucho comisionista, mucho rufián. Pero más allá de eso, hacer obras públicas de verdad, desde la honradez, desde la honestidad, pues uno llega a pensar, ¿qué es un puente, no? ¿O qué es una carretera o un camino? Pues un camino es un ser humano, un hombre, una mujer cruzando ese puente. ¿Por qué quiero ser alcalde? Porque quiero que mis vecinas y vecinos, sus hijas e hijos, puedan tener una vida tan agradable en Oropesa como la mía. Porque puedan tener un futuro tan apasionante y lleno de oportunidades como las que Oropesa a mí me ha dado. Porque hemos formado un gran grupo de trabajo preparado e ilusionado y determinado a hacer de Oropesa uno de los mejores lugares del mundo donde vivir y trabajar. Porque sabemos cómo poder tener los servicios que nos faltan, mejorar los que tenemos e impulsar las condiciones para que Oropesa salga de la estacionalidad propia de un municipio de veraneo y convertirse en un municipio turístico. Queremos un solo pueblo y vamos a trabajar por un solo pueblo. Rectificaremos lo aprobado hasta ahora por todos los grupos políticos y el plan general nuevo que se está tramitando consolidará la actual trama urbana uniendo pueblo, playas y el barrio de Amplaries. Pero queremos un municipio turístico, con trabajo todo el año. Muchas medidas en nuestro programa para conseguirlo. La más potente, para lograr dejar de ser un municipio de veraneo, con poco interés para las grandes compañías turísticas, hoteleras y operadores. La iniciativa de este equipo de la candidatura del PSOE de Oropesa, el Gran Boulevard. La candidatura de Oropesa del Mar del Partido Socialista.